Hola, ¿qué tal? El día de hoy tengo en el taller esta bomba periférica. Me la traen porque no hace nada, no sube el agua y es para lo que la ocupan. La voy a revisar y para ver qué es lo que tiene. Primero la voy a conectar. Y pues no hace nada, no vibra, no hace nada. Bueno, puede haber varias causas por las que está fallando, por la que no hace nada. Una de ellas es que puede haber una desconexión aquí adentro o que las bobinas se hayan cruzado y haya hecho algún corto. Bueno, como ya vi que no funciona, la voy a empezar a abrir y voy a hacer pruebas. Bien, pues de aquí a aquí sí hay continuidad también, lo cual indica que el cable está bueno. Ahora voy a checarle aquí adentro. Bueno, aquí no marca. Con uno que no marque quiere decir que las bobinas están abiertas. Entonces lo voy a destapar para ver dónde está la falla. Voy a abrir el motor completo para ver cómo están las bobinas por dentro. Bien, ahora le voy a quitar el ventilador. Ahora voy a quitar estos. Ahora le voy a quitar la tapa. Bien, pues aquí se puede ver que le entró agua, por eso tal vez se dañó. Voy a checar las bobinas bien. Como ven, aquí también se puede ver que le estuvo entrando agua. Bien, le voy a cortar aquí en esta parte donde se ve que está más dañado, donde se ve abierta, con unas pinzas de corte, con mucho cuidado de no dañar todas las bobinas. Bien, ahora que ya le despegué estas partes de aquí del alambre, puedo notar que aquí adentro se ven bobinas quemadas aquí. Entonces ya hablé con el cliente, me dice que sí la quiere rebobinar. Lo que pasa es que este bobinado está hecho con alambre de aluminio. Ese no resiste la humedad. Con la humedad se quema, es más fácil que se queme. Ya hablé con el cliente y me dice que sí, la vamos a rebobinar con alambre de cobre porque es más resistente. Ya él comparó los precios y me dice que sí le conviene que se la embobine. Bien, para hacer el bobinado necesito tomar los datos. Voy a tratar de separarlos un poquito más para ver dónde van conectados y hacer un diagrama de conexiones. Bien, yo ya sé cómo va conectado y todo, dónde van las conexiones, pero voy a hacer la explicación para aquellos que van a empezar, que quieren empezar a
a bobinar para que tengan cómo se sacan los datos, la distancia entre ranuras y todo lo que necesitan para un buen bobinado. Ahora voy a quitar los amarres de este lado. Bien, ahora voy a hacer un diagrama para que vean cómo van a quedar las conexiones. Lo voy a hacer con respecto aquí al motor para que vean bien. Entonces primero voy a poner las de trabajo, que son estas de aquí. Y ahora voy a hacer las de arranque, las bobinas de arranque. Son estas de aquí de arriba. Y ahora les voy a indicar aquí en el motor dónde están las bobinas. Esta de aquí es la de arranque. Aquí está la otra aquí abajo. Están opuestas. Y a las de trabajo las están aquí. Estas son las de afuera. Aquí está el diagrama. Estas son las de trabajo, las azules. Y las rojas son las de arranque. Aquí estoy dibujando el capacitor. Aquí está. Entonces, el cable morado que está conectado aquí al capacitor va a una bobina, la de arranque. Entonces voy a dibujar de cualquier lado de las puntas del capacitor, se puede tomar porque es corriente alterna. Ahora, como ven de aquí de este lado, tiene dos alambres que van conectados aquí. Miren, los separo para que los vean. Aquí están, son dos. Entonces, lo primero que voy a hacer es pues dejarlo pendiente y ver este lado, el negro, que también va conectado aquí al capacitor. La otra punta sale acá a la otra bobina de arranque. Aquí va el negro. Bien, ahora ya definimos estas dos. Esta queda pendiente por lo que les indiqué. Ahora, para ver a dónde va conectada este azul clarito, este color, necesito separar las bobinas para ver dónde va conectado. Para eso voy a usar un destornillador. Con cuidado de no hacer un corte en las conexiones para que no se nos pierda la conexión. Bien, para sacar esta parte de los datos del diagrama, necesitamos hacerlo con cuidado. Si es la primera vez que lo vas a hacer, se supone que no tienes un diagrama. Nosotros ya lo tenemos, pero quiero explicarles cómo se hace por primera vez. Y hay que tener mucho cuidado aquí con los alambres, con los cables, que no los rompamos para no perder la conexión. Aquí, como ven, en esta parte ya salió el protector térmico. Aquí está. Aquí va a ir el cable común, que es el azul clarito. Aquí va el protector térmico en el común. Bien, para que lo ubiquen, este es el común, el color azul, va el protector térmico. De este salen 3 alambres. Aquí están, miren. Este es uno y aquí están dos. Dos van para la bobina de trabajo y uno para la bobina de arranque. Bien, aquí voy a corregir esta parte porque aquí ya viendo la separación, resulta que el del capacitor,
no va hasta acá, hasta la bobina de arranque. Ahorita voy a definir a dónde se conecta. Bien, de aquí del protector térmico salen 2 alambres a las bobinas de trabajo. Son estas. Ahí están. Entonces las voy a dibujar. 1 y 2. Aquí voy a hacer la corrección de lo que les decía del morado, del capacitor. Entonces del capacitor van 2 hilos los que salen y van aquí, miren, van conectados aquí. Entonces voy a dibujar 2 hilos aquí. Este es uno y este es otro. Que son estos. Estos dos. Aquí están. Bien, una vez que ya tenemos definidas estas 2 conexiones de las bobinas, las opuestas van conectadas así, se da por acá el alambre y se conectan. Entonces, para representarlo yo lo voy a poner aquí, la conexión, como si cruzaran, pero van a dar vuelta así aquí alrededor del motor para que no intervengan con las conexiones. Esas son las 2. Bien, aquí ya tengo definida dónde va conectada esta, que es la del capacitor a la de arranque. Ahora falta definir esta. Es aquí esta, miren, este cable que viene de aquí pasa y cruza esta parte, no la toca y se conecta acá y ya queda conectada. Ya están conectadas estas 2. Ahora me falta definir la otra punta, que es la de aquí de abajo. Ahorita la voy a buscar. Bien, si se fijan, aquí ya lo encontré, la otra conexión de la bobina de arranque. Aquí está, es este que va al protector térmico. Entonces va a ir conectado de esta punta, va a ir aquí también al protector térmico, porque aquí salen 3. 1, 2, 3. Van 2 a la de trabajo y 1 a la de arranque. Entonces ya queda así, ya está todo conectado, ya queda así el diagrama. Bien, miren, aquí están los alambres, salen ya de las conexiones de aquí de afuera, aquí adentro en el motor. Aquí está el negro que va a la bobina de arranque, aquí va. Estos 2, que es el morado, se conectan a la bobina de trabajo. Aquí están, miren. Aquí está en el motor y acá van en el diagrama, miren. Y el común, que es el azul clarito, aquí está, que va al protector térmico, y del protector térmico se conecta un cable a la bobina de arranque y 2 a la bobina de trabajo. Bueno, ahora para poder sacar las bobinas necesito quitar los aislantes. Me voy a ayudar con una tijera y una pinza. Bien, todo este trabajo que estamos haciendo aquí de inicio, para sacar los datos, solo se hace una vez. Ya teniendo todos los datos, pues ya es más fácil que quiten las bobinas, ya no tienen que sacar los datos porque ya los tienen. Solo se hace una vez. Entonces ya cuando tienes ya el diagrama y sabes cómo están las conexiones, pues solo cortas, ya sea que con un formón o con unas pinzas de corte, vas sacando las bobinas. Así que no se espanten para hacer el diagrama, solo es una vez. Y así como se sacan estos, pues voy a sacar todos los demás.
Bien, de fábrica, los fabricantes usan alambre de aluminio por ser más barato y el alambre es grueso y como usan máquinas para meter el alambre, pues es más fácil para ellos. Para nosotros, como nos dedicamos a embobinar, se nos complicaría meter el mismo calibre de alambre por la complejidad de que es más grueso. Nosotros utilizamos el calibre inferior, o sea, es decir, si este calibre de alambre es del 19, nosotros meteríamos del 20 para poder meterlo. Ellos por costos meten aluminio y usan máquinas. Nosotros metemos cobre y quedan más resistentes. Bien, ahora les voy a explicar por qué podemos meter un calibre más delgado al que tiene de origen. Es debido a que el cobre es un mejor conductor de energía, por lo tanto ofrece menos resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y ahora voy a continuar quitando las bobinas ya para contar las vueltas y cómo van conectadas aquí el paso, cuántas ranuras hay que pasarse y todo eso. Primero voy a cortar los alambres de la bobina de arranque. Bien, esto que estoy haciendo es para romper la capa de barniz porque también tiene barniz, está barnizado. Es un barniz electroaislante que evita que las bobinas se unan unas con otras. Y aquí las estoy separando para poder contarlas. Les voy a explicar por qué se dice paso 10 y paso 12. Quiere decir que paso 10 que ocupa 10 ranuras. Es decir, de aquí hasta acá son 10 ranuras. Y el paso 12 pues son 12. Desde aquí hasta acá son 12 ranuras. Entonces ahorita las voy a contar para ver cuántos alambres tiene cada una. 2, 3, 4. Bien, ya las conté y tiene 46 vueltas. Entonces voy a anotar aquí el dato, 46. Ahora voy a contar las del paso 12. 45, 46. También tiene 46 vueltas. Entonces anoto aquí el dato, 46 vueltas. Cada una tiene 46. Aquí para que salga más fácil y no se compliquen tanto, hay que romperle la capa de barniz. Bueno, ya le saqué toda la bobina, las dos de arranque. Aquí solamente quedaron las dos puntas que van conectadas a las de arranque. Aquí está el diagrama, cómo van, el negro y el protector térmico. Ahora nada más le voy a sacar las de trabajo. Aquí tengo la cantidad de las bobinas y se van a preguntar algo, pues que yo también lo preguntaría. El aluminio es muy ligerito, de hecho casi no pesa. Les voy a poner el ejemplo de cómo es que vamos a poner el alambre de cobre. Supongamos que esto pesa, ya le saqué todo las bobinas, ya tengo aquí, y pesa 100 gramos. Entonces, para calcular cuánto cobre voy a comprar, se debe de multiplicar 3.5. Bien, suponiendo que ya tenemos todo y esto pesa 100 gramos, entonces lo voy a multiplicar por 3.5, es decir, voy a comprar 350 gramos de alambre de cobre. Y así, si es más la cantidad o menos, se multiplica igual, no hay pierde. Bien, y suponiendo que este alambre es del calibre 19, se sabe porque aquí hace una marca al salir. Entonces yo voy a comprar los 350 gramos de alambre de cobre, pero del número 20, porque voy a comprar un número más chico. Bien, los 100 gramos recuerden que solo es un ejemplo.
ahorita voy a terminar de sacar todas las bobinas y cuando ya las saque lo voy a pesar y en base a ese peso voy a hacer el cálculo, multiplicarlo por 3.5 y ahí ya compro la cantidad de alambre necesario, pero ahora de cobre. Bien, antes de continuar cortando las bobinas de trabajo, hay que aclarar algo. Miren, si aquí se fijan, salen 2 puntas y acá también 2 puntas. Y van a decir, ¿por qué? Bueno, pues resulta que para hacer el bobinado de las bobinas de trabajo, utilizan dos puntas, 2 hebras de alambre. Entonces, cuando ya cortemos y salgan, suponiendo que salgan 60 puntas, en realidad van a ser 30 vueltas, pero de alambre doble. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta antes de cortar o ya después que estemos cortando. Aquí hay que romper la capa de barniz, por eso estoy haciendo esto, para despegarlas y poderlas cortar mejor. Antes de seguir cortando las bobinas, voy a explicarles aquí cómo va el paso. Es decir, si se fijan aquí van 4 bobinas, 1, 2, 3, 4. Y el paso es contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta quiere decir que la primera va a paso 6. Y como va de 2 en 2, la siguiente es 8, 10 y 12. Entonces voy a apuntar aquí paso 6, 8, 10 y 12. Y ahorita voy a apuntar el número de vueltas en cada una. Estas son las bobinas de trabajo. Aquí. Y las otras son las bobinas de arranque. Solo son 2. Bien, pues aquí estoy separando ya las bobinas para poder contarlas. Así se separan para que quede bien la cuenta, miren. Si se fijan, estas son las de aquí, estas son las de esta bobina. Y así las voy a separar para poder contarlas bien. Bueno, pues ya las conté. Cada una tiene 36 puntas. Eso quiere decir que son 18 vueltas las que se le van a dar porque lleva doble hilo. Eso es un detalle que no se olvide. Ahora las voy a apuntar. Número de vueltas son 18. Le voy a poner que son dobles, vueltas dobles. Cada una 18 y así. Bien, aquí ya tengo que este alambre es del calibre número 19, pero es de aluminio. Del 19, pero de aluminio. Y el que vamos a utilizar de cobre debe ser del 20. Ahora voy a sacar el calibre de estas, de las bobinas de trabajo. Con el calibrador voy a ir más o menos, este se pasa, este apenas entra, se me hace que es este sí lo marca, sí, es este, calibre 18. Este es el de aluminio. Aquí voy a poner calibre 18, pero es de aluminio. Entonces para el de cobre vamos a ocupar el número 19. Voy a sacarlo para pesarlo y saber cuánto cobre voy a comprar. Ya salió completa
la bobina, entonces ahorita la voy a pesar. $928 gramos. Es igual a 927.5 gramos de alambre de cobre. Ahora voy a pesar la otra, la bobina de arranque. Esta pesa casi 150 gramos. Entonces voy a multiplicar 150 gramos por 3.5. Estos son 525 gramos del número 20 de alambre de cobre. Bien, pues ya he pesado todo el alambre que lleva. Si se fijan, es más del casi 1,5 kilos lo que vamos a ocupar para embobinarla, de 2 calibres. Bien, pues ya revisé perfectamente los aislantes. Ya me fijé que no estuvieran ni rotos ni quemados. Ya nada más voy a limpiar aquí el óxido. La voy a dejar limpia de esta parte y voy a usar estos mismos para seguir con el embobinado. Bien, ahora voy a continuar con el bobinado. Lo primero que voy a sacar es las medidas de la bobina. Voy a empezar con las bobinas de trabajo. Aquí en el diagrama me indica que voy a sacar 4 medidas de diferentes tamaños. La primera es del paso 6, la segunda es del 8, 10 y 12. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar la medida, la primera, que es la de 6, la más chica. Para eso voy a utilizar alambre de cobre y voy a contar las ranuras primero. Aquí voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el paso 6, o sea que ocupa 6 ranuras. 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Ahí. Y por este lado hay que tener en cuenta que no va a quedar así. Le vamos a dar forma así como cuadradita. Y debe de quedar así hacia abajo. Más o menos como 1 centímetro, que no salga mucho. Así. Y de este lado vamos a hacer casi lo mismo, nada más que hay que cortarle porque lo primero que voy a sacar es la medida. Entonces le voy a cortar aquí. Y voy a hacer lo mismo que hice de este lado, que quede más o menos igual. Entonces voy a ponerle así, que no sobresalga mucho. Y acá afuera la voy a acomodar. Aquí voy a enredar el alambre para que no se suelte. Y como ya tiene la misma forma que le dimos aquí, así va a quedar el tamaño. Recuerden que son 6 ranuras las que ocupa, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Así va a quedar. Y así como saqué esta, voy a sacar la de paso 8. La de 8 va a ocupar 8 ranuras. Va a ser desde aquí una más y una más. Ya son 2 más, entonces son 8. Bien, una vez que ya tengo la bobina, la medida de la primera bobina, la voy a clavar en una tabla. Voy a utilizar unos clavitos. Ya los tengo aquí preparados. Una vez que ya la tengo así clavado los 4 clavos, voy a quitar la bobina, la medida.
Dos de estos clavos se van a quedar fijos y estos dos los voy a ir moviendo conforme el tamaño de las otras 4 bobinas. Voy a sacar la medida. Bien, aquí ya tengo la siguiente medida. Ahora la voy a poner aquí donde tengo estos clavos que les dije que no se iban a mover. Voy a ponerla fija en este otro lado para clavar la medida. Va a tener la medida. Bien, así como ya tengo aquí las medidas de las bobinas de trabajo, aquí ya la tengo marcada, son la de paso 6, 8, 10 y 12. Este proceso solo se hace una vez para sacar todos los datos. A partir de allí ya podemos guardar las medidas. Ahorita voy a sacar las de arranque. Son 2 bobinas y también las voy a guardar igual. Para que ya no se vuelva a hacer el trabajo, hay que ponerle en el conjunto, en todas las bobinas, que las medidas, vamos a ponerle el modelo, la potencia y los datos que se necesitan y hasta la marca de la bomba, para ya no volver a trabajar haciendo otra vez todo el proceso y todo esto que se hace previo para tener ya esto listo. Bien, aquí un dato importante que hay que tener en cuenta. Les dije que iba a hacer las bobinas de arranque, o sea, las medidas, pero ya no es necesario sacarlas porque aquí ya tenemos la medida. Es decir, la de arranque ocupa de paso 10 y paso 12, o sea, hasta aquí, hasta el 10 y hasta el 12. Entonces ya no es necesario sacarlas, ya las tenemos. La de paso 10 y la del paso 12 son las medidas que vamos a ocupar. Y pues ya no es necesario hacerla. Otra cosa que pueden hacer para ya no sacar más datos es guardar esta tabla donde ya tienen las medidas y ponerle aquí los datos que, como les decía, pueden ponerlos con un papelito. También se guarda el diagrama con la tabla y aquí le escribimos modelo, la potencia, cuántas vueltas son las que lleva y todos los datos que necesitamos, y ya no necesitan volver a hacer el trabajo. Ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Continuamos. Ahora voy a hacer las bobinas. Ya teniendo las medidas, voy a hacer las bobinas. Aquí en el diagrama apuntamos que ocupamos 18 vueltas, pero son dobles. Para eso voy a tener 2 carretes con alambre en la misma medida y voy a empezar a hacer las bobinas. Voy a poner aquí en el suelo. Voy a empezar por aquí. Se empieza así, miren. La primera vuelta la voy a dejar aquí por dentro del clavo. No la voy a empezar así al revés, así por fuera. Aquí, va a empezar aquí. Entonces dejo un pedacito de más o menos unos 20 centímetros, 15, y voy a empezar a darle la forma. Le doy aquí y voy a dar 18 vueltas. Aquí hay que tratar de que al ir dando las vueltas nos vaya quedando así cuadradito, rectangular. Esa es una, 2. Esta sería la vuelta 18 y no voy a cortar el alambre. Ya que tengo las 18 vueltas voy a quitar los clavitos, así, y para que no se me deshaga la bobina voy a ponerle una cinta. Bueno, una vez que ya le puse la cinta aquí, para que no se deshaga la bobina, la voy a quitar completamente y voy a poner los clavitos aquí en el siguiente, que es el paso 8. Y ya que tengo ahí los clavitos, la medida que voy a continuar haciendo la bobina, pero ahora me voy a extender hasta acá. Voy a contar. Aquí va a empezar la primera. Hay 1,
de la 18. Igual como hice con la primera bobina, voy a encintar la bobina que hice. Voy a sacar las bobinas y voy a recorrerme al paso 10. Esta es la 18. Una vez que ya tengo las bobinas, ahora les voy a explicar cómo ponerlas en el motor. Las bobinas las voy a poner aquí, las puntas van a quedar así hacia el frente, así. Voy a acomodar las bobinas de forma tal que queden escalonadas, la primera, la de 8, la de 10 y la de 12 así. Ahora voy a darles vuelta, bueno, no es darles vuelta sino acomodarlas así, de esta manera le voy a acomodar. Las voy a meter aquí en el motor. Una vez que ya casi las tengo aquí metidas, voy a quitar la cinta. Aquí recuérdense que les puse una cinta para que no se soltaran. Ahora se las voy a quitar. Voy a ir metiendo de 2 en 2, miren. Aquí es importante no tratar de meterlas todas por grupo porque no van a entrar. Aquí ir metiendo de 1 en 1, de 2 en 2, para que sea más fácil que entren aquí en la ranura. Una vez que metí la bobina, voy a ponerle una cuña. Una vez que ya está dentro la bobina, voy a darle forma así cuadrangular de los dos lados. Y luego ya se baja para irle dando forma para que quepan las otras bobinas. Ahora sigue la del paso 8. Voy a agarrar la bobina, le voy a dar vuelta, le voy a quitar la cinta. Antes de quitarle la cinta la voy a aplastar un poquito. Esta va en la que sigue, aquí en la ranura que sigue, esta de aquí y la de acá. Ya quedó la segunda bobina, ahora voy a meter la tercera. Y la voy a meter de forma tal que no se dañen los alambres, el alambre que no se raspe. Y hay que irla deslizando de poco en poco aquí en la ranura que sigue, que es esta. Que entre de lo largo. Una vez que ya están dentro en la ranura todos los alambres, voy a meter la cuña. Para que entren bien los alambres hay que ir agarrando de 2 o de 3 grupitos así para que no sea complicado meterlo. Los deslizo así y la mueven del otro lado y meten de acá también. Ya que están metido todo el alambre en la ranura, voy a poner la cuña. Bien, a partir de esto, todo este proceso que se hizo para meter las 4 bobinas se va a repetir. Falta la otra de trabajo y las 2 de arranque. Entonces voy a hacer eso y ahorita regreso. Bueno, pues ya están puestas las bobinas de trabajo, ya quedaron. Ahora voy a empezar a trabajar con las de arranque. Aquí, como indica en el diagrama,
Si ven, voy a ocupar dos, una de paso 10 y una de paso 12. Las dos llevan 46 vueltas y voy a ocupar alambre del número 20. Aquí ya lo tengo. Y voy a usar la misma horma, la medida ya la tengo aquí. Solamente voy a poner la medida en el paso 10 primero y luego hasta el paso 12. Bien, ya dejé un pedacito para hacer la conexión. Y la voy a doblar hacia adentro para que no me estorbe. Y voy a empezar a contar. La primera va así por dentro del primer clavo y ya por fuera. 1, 2, 3 y voy a acomodarlas igual como hicimos con esta, la de trabajo. Bien, aquí algo que hay que tener en cuenta es que la bobina de arranque va traslapada con la bobina de trabajo, es decir, va a hacer de esta punta, de esta ranura de aquí hasta esta otra. Entonces ya la voy a acomodar, a quitar la cinta. Bien, eso de poner la bobina así encima de la de trabajo, la de arranque, se le llama traslape y eso es algo que hay que tener en cuenta para este tipo de motores. Bien, ahora la voy a empezar a meter. Bien, una vez que metí la bobina de arranque, la voy a aplastar aquí, que quede así ovalada y hacia abajo para que quepa la otra parte de la bobina. Bien, ya tengo puestas las bobinas, ya tienen sus aislantes, aquí las cuñas ya están bien puestas y ya tengo aquí separadas las puntas. Como ven, aquí quedaron las bobinas de trabajo, que es esta y esta, y estas son las de arranque. Aquí están sus puntas, las de entrada y de salida, y ahora lo voy a conectar. Aquí tengo el diagrama. Como ven aquí en el diagrama, voy a conectar primero el protector térmico, que es este. Y como se fijan, aquí salen dos puntas de alambre. Estas son las de trabajo y esta es la de arranque. Y corresponde a estas, miren, aquí en el motor es esta. Que son estas dos, las que entran aquí, se conectan con la del protector térmico. Y la de arranque es esta. Entonces aquí para conectarla voy a cortarle esta parte para poder hacer la conexión. Y aquí las puntas de la bobina las voy a pelar porque tienen un protector, es un aislante que evita que al estar juntas hagan corto. Si se fijan, el color ya cambia porque ya le quité el aislante, el barniz. Miren, se ve la diferencia. Una vez que ya les quité el aislante, las voy a conectar. Las tres puntas juntas aquí con este. Bien, ya conecté estas dos bobinas, es la de trabajo y la de arranque. Ahora voy a conectar las dos bobinas de salida de la de arranque, que es esta y esta. Y aquí en el motor corresponde a esta punta y a esta punta. Ya las tengo sin aislante, sin el barniz.
Ahora voy a continuar con a conectar la entrada de la bobina de arranque, que es esta, con el capacitor. Si se fijan, aquí está, esta es la que va al capacitor, que es el cable negro, Ahora lo voy a cortar para poderlo conectar. Bien, como ven, ya quedaron conectadas las bobinas de arranque, que son estas. Ya están las 4 puntas conectadas. Ahora voy a conectar las otras 2 de trabajo. Bueno, aquí miren en el diagrama están estas 2, que son estas. Ya están conectadas, son 2 de trabajo, son las entradas de la bobina de trabajo. Ahora voy a conectar las 2 salidas de esta bobina, la de trabajo. Esta es la salida y esta es la salida de la otra bobina opuesta. Aquí está en el diagrama, miren. Esta y esta se van a conectar aquí en el motor, aquí la pueden ver. Entonces estas 4 puntas van juntas. Voy a conectar. Bien, como ven, aquí solamente me falta conectar estas 2, las de la bobina de trabajo, que corresponde aquí a la entrada de esta bobina de trabajo, y se conecta al capacitor, que es el cable morado. Aquí está. Entonces lo voy a cortar y lo voy a conectar. Y así ya queda todo conectado, miren, ahí, así va a quedar. Y ahora voy a soldar las conexiones para que quede bien. Voy a hacer las puntas así hacia afuera para evitar que caiga la soldadura aquí en las bobinas y se dañen. Ahora le voy a poner pasta aquí en las puntas, en las uniones, para que la soldadura pegue bien. Bien, una vez que ya soldé todas las puntas, para evitar falsos contactos, voy a aislarlos. Yo aquí en México se le llaman espaguetis. Es un tubo aislante, está hecho de algodón con plástico. Bien, el aislante ayuda a evitar un corto, que al estar ya puesto todo, que se haga un corto. Entonces yo tengo de este, que es espagueti. Entonces, dependiendo del grosor, voy a utilizar el grosor del espagueti. También aquí algo importante es que debe de quedar un poquito sobrado, es decir, no dejarlo justo a la medida, sino que quede un poquito más largo. Entonces lo meto, que quede lo más posible que entre. Y aquí está, hasta aquí. No le voy a cortar aquí al ras, sino le voy a dejar un poquito más, que quede sobrado. Entonces así voy a ponerle a todas las puntas. Una vez que ya tienen los aislantes, los voy a acomodar aquí para poder amarrar todo el conjunto de las bobinas. Bien, ahora les voy a enseñar cómo amarrar las bobinas para que no se suelten y poder barnizar y que todo quede bien. Pueden utilizar hilo de nylon o cinta de esta de algodón. Y para coserlo voy a hacer una aguja con el mismo alambre, un alambre así normal del que usamos para embobinar. La voy a doblar por mitad.
y le voy a dejar aquí un ojito para meter el hilo, y ahorita lo voy a encoger. Le damos vuelta. Voy a meter la punta del hilo. Más o menos voy a ocupar como 1,5 metros, o voy a dejar 2 para, si sobra, más vale que sobre. Una vez que ya tengo lista la aguja y el hilo, voy a mostrarles cómo se va a coser o cómo se va a amarrar el motor en las bobinas. Voy a meter por cada bobina o por cada ranura aquí, miren, que me enfoque bien, aquí, en medio de cada bobina, aquí, y que salga por aquí la aguja. Para empezar voy a hacer el primer nudo aquí. Un nudo doble para que no se zafe. Aquí la aguja debe de pasar por el medio de los dos hilos, el que entra y el que está aquí ya salido. Aquí está, miren, así. Este no lo suelto y este lo ajusto. Le jalo un poquito y así. Una vez que ya amarré todo el conjunto de bobinas, aquí al inicio dejamos una puntita, entonces voy a amarrar el inicio con el final del hilo para que quede, que ya no se zafe. Bueno, ya terminé de amarrar todas las bobinas. Una vez que ya está amarrada hay que medir la tapa que va aquí es esta. Y para evitar que haga corto, pues al parecer sí quedaron bien, pero no, hay que cerciorarnos bien que quede, que no vaya a tocar aquí esta parte de la tapa, porque puede hacer corto. Entonces para eso voy a utilizar una madera que no tenga ningún filo, y con la madera voy a aplastarlas, es decir, voy a hacer que se baje un poquito más con un martillo y la madera. Y también viendo que no sobresalga esta parte, que no salga, que no se aplasten tanto. Parece que ya no toca, pero nos vale estar seguros. Una vez que la bobina ya no va a tocar en la tapa, que la cierra, voy a cerciorarme que el rotor entre libre. Y para eso pues también tengo que aplastar las bobinas, pero ahora de otra manera. Miren, les voy a explicar cómo. Con una tablita también que no tenga ningún filo, voy a irlas bajando para hacerle espacio aquí al rotor. Bueno, ya tengo aquí listo el motor, ya está amarrado, ya le acomodé las bobinas para que no choquen con el rotor. Ahora lo que sigue es barnizarlo. Lo voy a barnizar con barniz electroaislante.
Es un barniz especial, este lo pueden conseguir donde compren el alambre magneto para embobinar. Bueno, ahora lo voy a barnizar. Este lo venden a granel, yo no compré más que el suficiente para barnizar el motor. El barniz tiene que penetrar todas las bobinas para que no se despeguen y queden unidas en una sola pieza. Por eso lo estoy aplicando así, para que alcance a penetrar. Bien, y dirán, ¿para qué funciona el barniz? Pues el barniz lo que hace es hacer una sola pieza de las bobinas y evita que entre ellas choquen y se rocen. De fábrica traen un barniz, cada alambre trae un barniz especial, entonces si están vibrando entre ellas se pelan y causa daño. Bien, una vez que ya está seco el barniz, se fijan, ya está seco. Ya voy a armarlo, voy a meterle el rotor. Le voy a dar unos golpes con una tabla y el martillo para que entre bien. Bien, ya puse las dos tapas, ya ajusté bien los tornillos, pero antes de seguir armándola quería explicarles algo. Miren, la flecha debe de girar así, libre, que ustedes le puedan dar así con la mano y que gire bien. La voy a probar antes de terminarla de armar, para que escuchen cómo se oye ya recién embobinada. Una tablita y el martillo para que entre bien el ventilador. Bien, pues ya quedó la bomba, ya está terminada. Le cambiamos las bobinas, tiene ahora alambre de cobre, lo cual es más resistente, le va a durar muchos años a la persona. Él me comentaba que a pesar de que tiene 2 años de garantía, no se la hicieron válida, porque la garantía aplica en la fábrica, es decir, que la tiene que mandar a China a que se la reparen y pues le salía más caro mandarla que repararla aquí con nosotros. Bueno, pues espero que les haya gustado, que lo compartan, que se suscriban y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.